Hermanos y amigos de la Escuela Sabática, es un placer para nosotros poder estudiar con ustedes otra lección más. Para el Ministerio La Biblia Nos Habla, es un placer poder estudiar en esta semana con cada uno de ustedes la lección número 11, titulada El sello de Dios o la marca de la bestia. Es algo que todos llevaremos al final. Usted no podrá llevarla a las dos, ni podrá tampoco no llevar ninguna de las dos. Jesús dijo: quien no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. De manera que usted o está de parte de Dios y recibe su sello, o estará de parte de la bestia y recibe su marca. O sea que al final de los tiempos, cada uno llevará una de las dos. El versículo para memorizar los encontramos en Apocalipsis 15:3. Y nos dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Señor Dios de los santos. Qué bien que dice Dios de los santos. Ahora, que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tras ellos iba el ejército de Faraón. Cuando llegaron al Mar Rojo, humanamente el camino se le había terminado. Pero la Biblia dice en Isaías 43:16 que Dios es el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Dios que hizo las aguas, las separó y el pueblo cruzó en seco. Cuando el pueblo Dios vio las cosas que Dios había hecho con ellos, cuando ellos vieron la grandeza de Dios, alabaron a Dios, glorificaron a Dios. Y en eso consiste el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Si ellos cantaron el cántico de Moisés como una celebración de la liberación de la opresión egipcia, el pueblo de Dios de los últimos tiempos también cantará el cántico, también celebrará la victoria sobre la bestia, sobre esa opresión babilónica que tanto daño ha hecho y hará al pueblo de Dios. De manera que todos aquellos que venzan la bestia, que venzan el dragón, que venzan el falso profeta, en otras palabras, todos aquellos que logren la victoria sobre Satanás, ellos también entonarán el cántico del Cordero. La parte del domingo se titula La señal de Dios que identifica a su pueblo. Todo dueño tiene una propiedad, tiene una firma, tiene una señal, tiene un sello que lo identifica como dueño. El pueblo de Dios estaba rodeado de muchas naciones paganas, muchos pueblos paganos. Dios entonces tenía una señal para identificar a su pueblo. En este caso, Dios tenía dos señales. Dios hizo un pacto con Abraham. Y Dios le dio como señal a Abraham la circuncisión. En este pacto que Dios hizo con Abraham, Dios es un Dios de pacto. Dios no es un dictador. Dios le dijo a Abraham: mira, todo varón será circuncidado. Y tenía un plazo para circuncidarlo. Cada varón debía ser circuncidado al 8º día. Y cuando el niño era circuncidado al 8º día, era aceptado en el pueblo de Dios como de su pueblo, era aceptado en el pueblo de Dios. Hoy la circuncisión ya no tiene valor. La circuncisión es sinónimo de limpieza, sinónimo de higiene.
Ahora la Biblia dice que la verdadera circuncisión ya no es la circuncisión exterior, es la circuncisión interior, es la circuncisión del corazón, es la higiene mental. Por eso dice la Biblia en Mateo 5:8, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Jehová, ¿quién estará en tu lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Ahora la circuncisión es la del corazón, es la de la regeneración, es el lavamiento por medio del bautismo. Así como los niños eran aceptados en el pueblo de Dios cuando se circuncidaban, ahora cuando el individuo es bautizado, por medio del bautismo ahora es aceptado en el pueblo de Dios, pasa a formar parte del pueblo de Dios. Y Dios añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Así que ahora la verdadera circuncisión es la regeneración por medio del bautismo. Pero Dios también tenía otra señal que identifica y identificará a su pueblo, que es el sábado. Dios también dio el sábado como señal entre Él y su pueblo. Nosotros leemos en Éxodo 31, del 13 al 17, donde Dios dice allí, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Dios entonces da allí el sábado como una señal de que Israel es el pueblo de Dios. Pero yo quiero reseñar algo. Las personas que no guardan los mandamientos, y especialmente el sábado, dicen que no lo hacen porque el sábado fue dado a Israel. Aquí la Biblia empieza diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Cuando la Biblia menciona aquí la palabra Israel, usted no debe verlo como el pueblo de Israel propiamente dicho. Tiene que verlo como al pueblo de Dios, porque Dios se la dio a su pueblo. Cuando la Biblia habla de Israel en el sentido espiritual, no lo hace refiriéndose a la nación de Israel. Se refiere a su pueblo. Veámoslo aquí. Nosotros leemos en Marcos 12, del 28 al 30, lo siguiente. Porque los que no guardan los mandamientos de Dios, ellos dicen también que no lo guardan porque Dios se los resumió en dos. Dice aquí en la cita mencionada que vino uno y le dijo a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús les dijo, el mandamiento más importante de todos es, oye Israel, el Señor Jehová tu Dios uno es, y amará al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Ese es el mandamiento más grande de todos, y el segundo es semejante a este, al prójimo como a ti mismo. Aquí Dios dice, oye Israel, el Señor Jehová tu Dios uno es. Sin embargo, aquí estamos hablando en el Nuevo Testamento, está hablando Jesús, porque está hablando a su pueblo. Los mandamientos fueron dados para el pueblo de Dios. Así que aquí encontramos el sábado como una señal del pueblo de Dios. Pero veámoslo en la forma como Dios lo dice a través del profeta Ezequiel. Ezequiel 20:12 y 20:20. Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Note,
Dios aquí alude a su soberanía para que el ser humano entienda su fragilidad. Y Dios dice, para que sepáis que yo soy Jehová, que lo santifico. Si Dios es el Dios todopoderoso y Él lo santifica y nos manda a santificarlo, ¿quiénes somos nosotros para no santificar el día de reposo, el día de Dios? Dice el versículo 20, y santificad mi sábado, y sea por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová. Ahora, en estas dos señales que identifican al pueblo de Dios que hemos mencionado, dijimos que ya la circuncisión no vale. Ahora la circuncisión verdadera es la del corazón, no la del prepucio. Pero no sucede así con el sábado. El sábado, que es el cuarto mandamiento, es válido para todos los tiempos. Y de estar relacionado aún con la tierra nueva. Y como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Por qué es que el sábado se menciona aún en la tierra nueva cuando el pecado ha terminado? Por la misma razón que fue dado antes de entrar el pecado. Cuando no había pecado, Dios dio el sábado. De igual manera, el sábado, el sábado también tiene que ver allí con la tierra nueva. Porque el sábado forma parte del cuarto mandamiento, o es el cuarto mandamiento, forma parte de la ley. La ley de Dios es amor y el amor eterno. El amor nunca dejará de ser. Y algo por lo que Dios dice que debemos guardar el sábado es porque Él dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová tu Dios. Hay dos cosas que para mí tienen un paralelismo. Cuando yo analizo esto y veo que habla del sábado aún en la tierra nueva, y cuando veo que habla del sábado en el Génesis, y allí la razón que Dios da para que lo observemos, y es porque en 6 días Él hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Recuerdo entonces en la marca de los clavos que llevará el Señor Jesús para siempre en sus manos. Jesús llevará para siempre la seña de los clavos en sus manos, indicando que redimir la raza humana le costó la vida. También el sábado siempre será una señal de que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Sí que aquí en la parte del domingo, amables hermanos de la escuela sabática, se trata entonces de la señal que identifica al pueblo de Dios. Encontramos 2 señales. Una, la circuncisión, que ya nos dijimos que está desfasada, sustituida, reemplazada por la circuncisión del corazón, o sea, por el bautismo, en otra palabra, y el sábado, que es valedero para todos los tiempos. Siempre será una señal que va a identificar el pueblo de Dios. Aquí, en la parte del lunes, vamos a estudiar la bestia y la adoración falsa. La bestia en la Biblia es un poder. Es un poder que aquí está identificado como la primera bestia, como la bestia que sube del mar, también como el cuarto reino, que representa a Roma o al sistema papal. Entonces aquí esta bestia, este poder, exige adoración. Pero ¿por qué el título La bestia y la adoración falsa? ¿Qué es algo falso? Toda cosa que prescinde de Dios es falsa. Y en este caso, la adoración. Solo Dios merece adoración. Dice Efesios 4:6, que Dios es todo, es en todos y por todos. Por lo tanto, solo Él merece adoración. Cualquier adoración que no sea Dios
es una adoración falsa. Vemos entonces cómo el tercer ángel lo advirtió. Nos dice en la cita que ustedes van a encontrar aquí o que encuentran aquí en Apocalipsis 14, 9 al 10, que el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz. Si alguno adora a la bestia o a su imagen, o sea, alguno, la salvación es individual. Muchos la adorarán, otros no. Entonces, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ya dice aquí Dios por medio de Juan, que él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz. ¿Qué significa aquí la palabra puro? Usted habrá visto algunas cosas que son muy fuertes, que si usted la va a ingerir, a veces tiene que diluirla, tiene que mezclarla con algún poco de agua. Aquí cuando usa la palabra que será vaciado puro en el cáliz, se refiere sin misericordia. ¿Por qué sin misericordia? Yo quiero, para que usted vea que tiene que ver con los mandamientos que estamos hablando en toda la lección, le voy a citar a usted un pasaje, para que usted vea cuando se trata de los juicios de Dios y cómo las plagas van a caer sobre aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, van a caer sin misericordia cuando el pueblo ya se ha sellado. Nosotros leemos en Santiago 2, del 10 al 13. Pero si alguno guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no matarás, fue el mismo que dijo no cometerás adulterio. Ahora bien, si no comete adulterio, pero mata, ya te ha hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y dice el 13, porque juicio sin misericordia se hará sobre aquellos que no tengan misericordia. Aquí entonces, el amar a Dios, el tener compasión del prójimo, obviamente que está relacionado con los mandamientos. O sea, juicio sin misericordia será sobre aquellos que no tengan misericordia. Todos los que adoren la bestia a su imagen, reciban su marca en la frente. Ya dice la Biblia que cuando las plagas de Dios empiecen a caer, cuando los juicios de Dios empiecen a caer sobre ellos, caerán sin misericordia. Yo no sé qué usted entenderá sin misericordia. En primer lugar, ya no, Jesús no va a estar intercediendo, ya la gracia habrá terminado. Pero puedo dar un ejemplo que hemos dado otras veces en otras lecciones, ya que en el Ministerio de Dios nos habla. Yo quiero mencionarle otra vez lo que ocurrió en ocasión del diluvio. Cuando el diluvio, que dice la Biblia que las aguas duró 40 días y 40 noches lloviendo. El agua que usted siempre, usted se imagina lo que hago, porque usted ha visto muchas veces las aguas caer. Pero usted nunca se va a imaginar, usted nunca ha visto agua como esa, porque fue la ira de Dios. Dice la Biblia que las cataratas de los cielos se abrieron. Yo me imagino que al poco tiempo de estar lloviendo, ya había mucha gente muerta. Las aguas allí no tenían paralelo. No había nada que pudiera medir la cantidad de agua que caían por minuto, porque era la ira de Dios. En este caso, cuando la ira de Dios se empiece, los juicios de Dios caigan sin misericordia sobre aquellos que no hayan tenido, que no aman a Dios y por consiguiente no guardan sus mandamientos, entonces esto es lo que le va a acontecer, el cual a nosotros que estudiamos siempre la escuela sabática, usted que la comparte con nosotros, usted nota que siempre se nos ha estado advirtiendo los ángeles acerca de la falsa adoración. Y en la parte del martes, aquí nos habla del sello de Dios. Dios también tiene un sello
para identificar a su pueblo. En este caso, queremos hablar de otro sello diferente a los dos que hemos hablado, como sello de Dios. Dice acá en Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En primer lugar, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oír, la fe viene por el oír. El evangelio de la salvación, la buena nueva de Dios, la buena noticia de Dios. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Una cita muy conocida por usted, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se espera, mas tenga vida eterna. Ahora, como consecuencia de creer en él, el Espíritu nos sella y es la garantía de que ahora somos de Dios, pertenecemos a Dios. Por eso dice el verso 14, te lo voy a citar los dos para que entienda mejor el 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice aquí que el Espíritu Santo es las arras, o sea, la garantía, literalmente depósito, pago inicial, pago de entrada. Ahora, esta inversión del Espíritu Santo en nosotros nos hace una propiedad de Dios. Ahora somos sellados, ahora pertenecemos a Dios. ¿Por qué es imprescindible en los cristianos recibir el sello de Dios? Usted va a entender aquí en su lección de escuela sabática por qué es imprescindible recibir el sello de Dios. Por lo que dice 2 Timoteo 2:19. Dice que el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce Dios a los que son suyos. Aparte de esa iniquidad, todos que confiesan en el nombre de Cristo. Repito, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce Dios a los que son suyos. Y aparte de esa iniquidad, todo aquel que confiesa en el nombre de Dios. ¿Por qué? Cuando los hijos de Dios hayan sido sellados y los juicios de Dios empiecen a caer sobre la tierra, todos aquellos que no hayan recibido el sello de Dios, las plagas van a caer sobre ellos. Y se lo voy a ilustrar para que usted vea. Yo sé que usted estudia mucho la Biblia, es un estudioso de la Biblia, y usted conoce bien acerca de lo que aconteció con el faraón cuando Moisés fue a liberar al pueblo. Usted recuerda que el faraón de ninguna manera que dejar salir el pueblo. Entonces, una de las cosas que Dios hizo con ellos fue lo siguiente. Dios tomó la decisión, lo que la Biblia llama su extraña obra, de matar a todos los primogénitos de los egipcios. Y Dios le dijo a ellos, ¿usted sabe cuál era la señal que identificaba al pueblo de Dios en esa ocasión? Donde quiera que no había sangre asperjada allá en el dintel de la puerta, ya el ángel sabía que ahí no vivía un hijo de Dios y mataba a los primogénitos. Ahora, cuando los juicios de Dios se empiecen a caer sobre la tierra, todos aquellos que no están en el sello de Dios, van a caer las plagas sobre ellos sin misericordia. Entonces, por eso vale la pena que usted y yo recibamos el sello de Dios, porque teniendo este sello, conoce Dios a los que son suyos.
El Espíritu Santo quiere sellarnos antes que termine el tiempo de gracia, así que debemos mantenernos de parte de su justicia. ¿Y qué vamos a estudiar aquí en la parte del miércoles? ¿Cómo se titula la lección de este día? Se titula La marca de la bestia. Nosotros le hemos visto en lecciones anteriores, estudiamos en las primeras lecciones acerca de la bestia. Y como dijimos que la palabra bestia en la Biblia es un poder, aquí habla de un poder que vendría, Daniel 7:25, hablaría palabra contra el Altísimo, o sea, hablaría blasfemia contra Dios. Un poder que vendría directamente en detrimento de los cristianos, por consiguiente dice la Biblia, y quebrantaría a los santos del Altísimo. Pero ese poder también iba a ser lo siguiente. Usted estudió en las lecciones anteriores que ese poder iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley, en hacer cambio en los mandamientos de Dios. Así que ese poder entonces lo intentó. En el año 321 dice la Biblia que el emperador romano Constantino introdujo el domingo como día de reposo. Usted analiza en la Biblia y usted ve que de Génesis y Apocalipsis usted encuentra el sábado como día de reposo. Toda la Biblia dice, 6 días trabajará y hará todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y si la Biblia dice 6 días trabajará y hará todas tus obras, de hecho, y dice el sábado, el día de descanso, ¿por qué hoy nosotros, o sea, muchas personas hoy, guardan el domingo y por qué muchos descansan el sábado también? Por ejemplo, si usted quiere, usted puede ver las escuelas, dan clases hasta el viernes, los regresan el domingo, y muchas oficinas lo hacen así, muchas personas lo hacen de esa manera. Cuando la Biblia dice 6 días trabajará y descansará uno, todo el mundo, todo ser humano que estaba sobre la tierra, sin excepción, trabajó 6 días y descansaba uno hasta el 321 después de Cristo. En el 321 después de Cristo, cuando Constantino dijo que debe guardar ese domingo, porque Cristo es el domingo, entonces para él el sábado debe ser reemplazado por el domingo, eso hizo lo siguiente. Muchas personas conscientes de que el sábado era de reposo, pero por la presión, sabiendo que el sábado era de reposo, pero como tenía presión, trabajaban el sábado hasta el mediodía y descansaban la tarde del sábado y del domingo. Otros descansaban los 2 días y unos pocos siguieron guardando el sábado, aunque ustedes saben lo que le pasó. Y así que de ahí para acá entonces usted ve como hoy, reitero, en muchas oficinas descansan los 2 días, mucha gente descansa los 2 días, pero es de ahí para acá. Pero el mandato bíblico es 6 días trabajará y descansará uno, que la Biblia es categórica y dice el 7º. Para que usted vea que aquí está relacionado con los mandamientos de Dios, dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, esta persona, en vez de llevar la marca de la bestia, recibirán el sello de Dios, porque ellos entienden que al que hay que adorar es a Dios y se mantendrán firmes a Él. La última parte, que es la parte del jueves, titulada El sábado como el sello. Dios siempre tiene un sello para identificar a su pueblo. Dijimos que el sello de Dios, ya lo estudiamos anteriormente, es el sábado. Y como que es en el ministerio, la Biblia nos habla, no tiene pasión, no es imparcial. Nosotros vamos a hacer los comentarios y lo vamos a dejar para que usted forme su criterio. Vamos a establecer la diferencia,
Y repito, y usted formará su criterio. La Biblia dice en Génesis 2, del 1 al 3, o sea, en la misma creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y dice que Dios acabó su obra en el día séptimo, lo bendijo, lo santificó y lo reposó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. En Génesis, o en Éxodo 28 al 11, dice la Biblia lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Queremos repetir 2 citas que ya analizamos. Ezequiel 20:12 dice: les di también mis días de reposo para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y el 20: y santificad mi sábado y sea por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová. Si es verdad que los cristianos deben guardar el domingo, porque Jesús resucitó domingo, de igual manera, ¿no cree usted que la Biblia debería decir y descansar del domingo porque yo resucité domingo, diría Jesús? Eso usted no lo encuentra en parte en la Biblia. La Biblia nunca dice que se guarde el domingo como día de reposo. Es más, ni siquiera usa el término domingo. Lo menciona como el primer día de la semana y en ninguna parte como día de reposo. Ya usted ha escuchado lo que Dios dice acerca del sábado. No va a encontrar nada acerca del domingo. Entonces usted mismo podrá tomar su decisión. Que Dios les bendiga y esperamos que usted le pueda sacar un buen provecho a esta lección número 11, que de hecho está muy interesante. Dios les bendiga.